Cuando es la primera vez que vas a armar una computadora, estás lleno de incertidumbre. No sabes si los componentes que vas a comprar son compatibles entre sí. Esta es una guía definitiva para saber si los componentes de tu PC son compatibles. Las computadoras están conformadas por una memoria RAM, procesador, GPU, disco duro y fuente de poder, placa madre y un gabinete. Explicaré uno por uno qué se necesita para que los componentes sean compatibles entre sí. Comenzaré con el procesador. Actualmente tenemos dos opciones al comprar un procesador: AMD y Intel. Estas marcas tienen diferentes sockets. AMD tiene el socket AM4 y Intel tiene el socket LGA 1700. El socket es lo primero que debes de revisar, si es compatible con la motherboard y el procesador. Chipset es lo segundo que deberías de revisar, si es compatible con tu procesador. El chipset es el que hace posible que la placa base funcione como eje del sistema, dando soporte a varios componentes e interconectándolos de forma que se comuniquen entre ellos, haciendo uso de diversos buses. Tenemos diferentes chipsets en AMD: A320, B350, 370X, etc. Cuanto más alto es el número, la placa base puede tener mejores configuraciones. Igual Intel tiene el mismo sistema de chipsets. Para revisar si el socket y el chipset de un procesador es compatible con una placa base, busca en internet el procesador que vayas a comprar y revisa las características. Una vez que las sepas, solo busca el nombre del socket con la palabra motherboard y puedes encontrar muchas motherboards. Cuando hayas visto una que te guste, solo revisa si es compatible con el chipset de la tarjeta madre. En este caso vemos que sí, y puedes hacer lo mismo con Intel. Esos son los pasos para saber la compatibilidad del procesador. Ahora revisaremos la memoria RAM. Actualmente todas las memorias RAM nuevas son DDR4 y cualquier memoria DDR4 sería compatible con una tarjeta madre de la actualidad. Debes de revisar que la generación de la memoria RAM que vayas a comprar sea compatible con tu tarjeta madre. Debes de tomar en cuenta estos tres conceptos importantes antes de comprar la memoria RAM. ¿Qué cantidad de memoria RAM soporta nuestra placa base? Por ejemplo, 64 GB, 128 GB, etc. ¿Qué frecuencia puede tener estas? Ya que en el mercado hay muchos tipos de módulos en cuanto a frecuencia, desde los 2133 MHz hasta los 4600 MHz. Si soporta configuración en Dual Channel o Quad Channel. Para revisar todas las configuraciones de una memoria RAM, solo basta con buscar el nombre de la memoria RAM en Google y te aparecerán todas las características de la memoria RAM. El siguiente paso que debemos de hacer es comprobar la compatibilidad del disco duro que queremos comprar con nuestra placa base. Actualmente existen diferentes tipos de almacenamiento en los cuales podemos encontrar los discos duros mecánicos. Estos discos no tienen ninguna complicación, ya que todos van por una interfaz SATA de 6 GB. Todas las placas al día de hoy tienen ese conector. También podemos encontrar las unidades SSD. En este caso son unidades que tienen una memoria flash para almacenar los datos. Son muchísimo más rápidas y pequeñas. También son más caras. La mayoría de ellas tendrán un conector SATA de 6 GB. La interfaz M.2 es un conector distinto a los de SATA y está ubicado en forma de ranura en nuestras placas base. Este conector puede funcionar bien mediante el protocolo SATA o el protocolo NVMe a través de una interfaz PCI x 4, el cual es muchísimo mejor, pero más caro, ya que la velocidad es muchísimo mayor.
Vamos a ir nuevamente a las especificaciones de nuestra placa base para buscar qué conexiones tenemos en nuestra placa base y qué almacenamiento podemos poner en la placa base. Compatibilidad con fuente de alimentación. La fuente es el medio de alimentación de todo nuestro hardware, la encargada de hacer funcionar nuestro equipo. Una fuente de alimentación de baja calidad podrá llegar a romper nuestros componentes. Aquí tendremos que tener presentes también unas cuantas cosas para asegurarnos la compatibilidad con todo lo que hemos elegido. Algunas de las características para saber si nuestra fuente tiene compatibilidad con nuestro hardware es que la fuente tenga potencia suficiente para todo el sistema de hardware, que sea de calidad con certificación de al menos 80 Plus Silver o Gold. Por supuesto, que tenga los suficientes cables de alimentación como para que todos nuestros dispositivos queden conectados. En este punto sería recomendable, aunque no necesario, elaborar una pequeña lista de conectores que nos harán falta para que todo nuestro hardware quede alimentado. Antes de comprar una fuente de poder, debemos de dirigirnos a la página web del fabricante de la fuente de poder que queremos comprar para ver qué nos ofrece esta fuente de alimentación y si se ajusta a los requerimientos de nuestros dispositivos. Para revisar la compatibilidad de una GPU es muy fácil. Solo debes de revisar que tu fuente de poder tenga los watts necesarios para poder alimentar correctamente tu GPU. Con la calculadora de watts de Cooler Master, solo pones los componentes que tiene tu PC y de esa forma puedes calcular cuántos watts ocupa tu PC. Para entrar a la calculadora solo busca Cooler Master calculadora de watts en Google. Voy a dejar el link en la descripción. Ahora solo faltaría elegir el gabinete. Debemos elegir un gabinete que sea compatible con nuestra placa madre. La placa madre debe de caber adentro del gabinete. No hay problema si el gabinete es más grande que nuestra motherboard, solo se verá un poco gracioso. Pero no puede ser un gabinete mini ITX y nuestra motherboard ATX, ya que simplemente no cabrá dentro del gabinete. Debemos de revisar que todos los componentes quepan en el gabinete, revisar si hay un espacio para discos duros, revisar si el disipador cabe correctamente, si la fuente de poder cabe, revisar si los ventiladores que ocupamos son los adecuados para el gabinete. Debes de revisar que cada uno de los componentes quepa de una forma adecuada. Y es muy fácil. Los tamaños de gabinete que tenemos son mini ITX, micro ATX y ATX. Una placa madre ATX puede ir en un gabinete ATX. Una placa madre micro ATX puede ir en un gabinete micro ATX. Para revisar si los componentes que le quieres poner a tu PC son compatibles, solo busca en Amazon el gabinete y te saldrán todas las configuraciones y tamaños de cada una de las partes del gabinete. Y básicamente esa sería la configuración para que tu computadora sea compatible.